Hola, el día de hoy hablaremos sobre el recurso de revocación exclusivo de fondo establecido en los artículos 133b al 133g del Código Fiscal de la Federación. Este recurso tiene las mismas características que el juicio de resolución exclusiva de fondo. Por lo tanto, se sustenta en los principios de oralidad y celeridad. Primero, es importante mencionar que se tramita en contra de un crédito fiscal, es decir, cuando tienes un adeudo con el SAT que provenga de una revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, siempre y cuando la cuantía de este crédito fiscal sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año vigente al momento en que se fincó el crédito fiscal. Por ejemplo, el UMA, o sea, la unidad de medida y actualización, para el 2020 es de 86.88 pesos. Entonces, la cuantía del crédito fiscal para que proceda este recurso deberá ser mayor a la multiplicación de 86.88 por 200 por 365 días, lo cual da un total de 6.342.440 pesos, más o menos. Otra cosa muy importante para considerar es que optar por esta modalidad es a petición de parte, por lo tanto el promovente, o sea el contribuyente, no podrá variar su elección una vez que elija esta modalidad de recurso. Como su nombre lo dice, solo procederán agravios de fondo, no de forma, y es aquí en donde se diferencia del recurso de revocación ordinario, en donde proceden argumentos de forma y de fondo. Entonces, en este únicamente proceden argumentos de fondo que deberán estar relacionados con el sujeto, objeto, base o tasa, indebida interpretación de las normas fiscales, falta de valoración o apreciación de las pruebas ofrecidas por el contribuyente, entre otros, siempre y cuando vayan al fondo del asunto, es decir, por ejemplo, las formalidades que debe de llevar una notificación acuden a la forma, no al fondo. Entonces no se podrá hacer valer ese agravio en el recurso de revocación exclusivo de fondo, a menos que ese agravio de forma haya trascendido a la resolución del recurso y se vea pues un agravio ya de fondo. Es un poquito más técnico, pero se puede dar el caso. Este recurso se promueve por escrito a través de buzón tributario ante la autoridad administrativa que fincó el crédito fiscal 30 días después aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnar, o sea, de este crédito fiscal, y este recurso va a ser resuelto por la Administración Desconcentrada Jurídica del Servicio de Administración Tributaria que corresponda según el domicilio del contribuyente. Es decir que hay varias en toda la República y dependiendo del domicilio del contribuyente va a ser la competente para interponer el recurso y para que se resuelva. El escrito inicial deberá contener los requisitos previstos en el artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación y de forma particular la manifestación de que se opta por este recurso de revocación exclusivo de fondo, la expresión de los agravios de fondo que se plantean, señalar el origen del agravio, la forma en la que se apreciaron hechos u omisiones por parte de la autoridad y demás, la interpretación o aplicación de las normas, o sea, cómo fueron aplicadas o interpretadas para que se fincara el crédito fiscal, y los efectos atribuidos al incumplimiento de los requisitos formales o de procedimiento que trasciendan al fondo del asunto, que era lo que les comentaba hace un momento, que sí existe la posibilidad de que haya agravios de forma, pero que trasciendan al fondo del asunto, entonces que se puedan hacer valer por medio de este recurso, solo depende del caso en concreto. En cuanto al procedimiento y plazos, son básicamente iguales al ordinario en casi todo, con excepción de que en este recurso el contribuyente mediante el escrito inicial, por ejemplo,
podrá solicitar el desahogo de una audiencia para ser escuchado por la autoridad que va a resolver el recurso, la cual ya mencioné anteriormente, y la autoridad hacendaria que emitió el crédito fiscal, o sea, por ambas partes, y esto sucederá a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en el que se emitió el oficio que se tiene por admitido el recurso, señalando el día, hora y lugar para el desahogo de esta audiencia. Y bueno, el lugar de la audiencia siempre será en las oficinas de la autoridad que va a resolver el recurso. Esto en relación con el artículo 133E del Código Fiscal de la Federación. Otro diferenciador con el recurso de revocación ordinario es que se presenta como cuando se presenta una prueba documental, un dictamen pericial, o sea, un dictamen de un perito, la autoridad tendrá la más amplia facultad para valorar no solo la idoneidad y el alcance del dictamen exhibido, sino también la idoneidad del perito que hizo ese examen, o sea, del perito emisor, pudiendo citar al mismo tiempo al perito a una audiencia especial para que resuelva ciertos cuestionamientos que tenga la autoridad. Y además, para tener un mejor conocimiento de los hechos, podrá la autoridad que está resolviendo el recurso, que conoce del recurso, podrá desahogar otra prueba pericial de un perito tercero distinto para rectificar pues, ciertos hechos o datos que le puedan quedar como duda a la autoridad. Y bueno, los sentidos de la resolución de revocación pueden ser los mismos que el recurso de revocación ordinario contenido en el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, y podrán ser el desechamiento por improcedente del recurso, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo en su caso, confirmar la resolución impugnada, o sea, el crédito fiscal que estamos tratando de impugnar, es decir, que sí se va a aplicar al contribuyente, mandar a reponer el procedimiento administrativo en ejecución, o sea, que todo se regrese para que se vuelva a hacer un análisis, dejar sin efectos la resolución recurrida, o sea, que el crédito fiscal al final la autoridad se dé cuenta que el contribuyente tiene razón y entonces se cancela o se elimina el crédito fiscal, y la modificación del acto impugnado para dictar un nuevo que lo sustituya, o sea, hacerle modificaciones. Te voy a poner un ejemplo después de todo lo que hemos mencionado para que en un caso práctico puedas ver aplicado este concepto de que únicamente se pueden hacer valer agravios de fondo y para poder darnos una idea de cómo podría ser un agravio de fondo. Supongamos que una empresa que pertenece a un grupo multinacional recibe un préstamo por la cantidad de 7 millones de pesos a fin de poder continuar desarrollando ciertas actividades comerciales. La compañía que recibió el préstamo pacta un interés mensual que cumple con todo lo establecido en materia de precios y transferencias, lo cual es otro tema, pero que cumple con esa parte. Sin embargo, a la empresa que recibió el préstamo se le pasó el plazo de 15 días para dar aviso a la autoridad fiscal de que recibió un préstamo superior a 600,000 pesos y lo presentó de manera extemporánea, o sea, presentó este aviso a los 30 días, no a los 15 días como marca la ley. Entonces, sí presentó el aviso, pero de manera extemporánea. No obstante lo anterior, la autoridad, derivado de sus facultades de comprobación, como lo mencionamos al principio del video, que puede ser por revisión electrónica, visitas domiciliarias o revisión de gabinete, por una de estas tres modalidades, revisión electrónica, la autoridad le determina un crédito fiscal por la cantidad de los 7 millones, derivado de que estimó que la empresa no contaba con la documentación comprobatoria que incumplió uno de los requisitos formales de dar aviso a la autoridad fiscal 15 días después de haber recibido el préstamo, pues de que era mayor a 600,000 pesos, ¿no? Entonces, este contribuyente opta por interponer el recurso de revocación exclusivo de fondo en contra del crédito fiscal, ya que pues, cumple con la cuantía evidentemente. Entonces, acredita que no hubo una omisión en ninguna contribución y demuestra que cuenta con toda la documentación comprobatoria para demostrar que efectivamente esa cantidad de 7 millones de pesos
corresponde a un préstamo y no a un ingreso acumulable. Y bueno, pues presentó los avisos correspondientes, pero extemporáneamente. Entonces, aquí lo que vemos es que esto va al fondo del asunto, no a la forma, porque si bien la ley nos establece que debe de haber sido en los primeros 15 días y la empresa lo hizo después a los 30 días, eso es un requisito de forma, no de fondo, porque al final se cumplió, sin embargo, extemporáneamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso la autoridad se abocaría a revisar verdaderamente el fondo del asunto y dejando a un lado, pues, la formalidad de que cumplió, pero de manera extemporánea esta empresa. Ya que si bien es cierto que el contribuyente pues efectivamente está fuera de plazo, por eso está extemporáneo, como ya lo mencionaba, sí cumplió con el requisito y tiene los documentos necesarios para comprobar que cumplió con este aviso, ¿no? Y bueno, pues al final este recurso se resolvería a favor del contribuyente porque pudo comprobar de fondo que sí había cumplido con su obligación. Y bueno, este es un ejemplo claro en donde podemos ver cómo en una situación podemos diferenciar un aspecto de cuando una situación alude a la forma o cuando alude al fondo, ¿no? Y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Y finalmente es importante mencionar que es de suma relevancia que los contribuyentes conozcamos de este medio de defensa, ya que a diferencia del recurso de revocación ordinario, en que es exclusivo de fondo, existe la posibilidad de tener un acercamiento con la autoridad que resolverá el recurso, en donde se podrán expresar razones por las cuales se considera que el contribuyente tiene la razón. Entonces puedes tener este acercamiento para pues hacer valer verbalmente cuáles son tus motivos y razones para que pueda haber un mayor entendimiento por parte de la autoridad que está resolviendo el recurso. Y bueno, de esta forma el contribuyente está seguro de que las violaciones de fondo del asunto pueden tener una debida resolución en la justicia de manera más rápida y sobre todo sin exhibir garantía durante todo el procedimiento, lo cual es sumamente atractivo para los contribuyentes porque cuando optas por el recurso en lugar del juicio, pues no hay garantía que exhibir, ¿no? Y lo cual es sumamente atractivo, entonces hay que hacer mucho hincapié en eso. Y bueno, para finalizar, también quisiera aludir a que de conformidad al resolutivo primero del artículo 4 de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, las modificaciones efectuadas a dicho ordenamiento en relación a este recurso de revocación exclusivo de fondo, lo cual es relativamente reciente, estas modificaciones y demás, entrarán en vigor 30 días naturales siguientes a aquel en que entró en vigor el decreto de las reformas correspondientes, por lo que si el citado decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, 30 días siguientes fue cuando empezó a aplicar estas disposiciones. Y no olviden darle like y suscribirse al canal si quieren seguir recibiendo información sumamente útil de este índole. Y pues muchas gracias por su atención, esperemos que haya sido útil y de su agrado este video.